última mesa, titulada Educación, Política y Sociedad. Decidimos dividirla en dos partes, porque es una cantidad de ponentes, es la mesa más amplia, entonces bueno. Empezamos con Rómulo Pardo y Mayabel Ranero, que nos acompañan aquí de la Universidad Veracruzana, con su ponencia Margarita Urias Hermosillo y el exilio de la intelectualidad oficial en México. Seguimos con el trabajo de Cecilia Sánchez, que está en el posgrado de este instituto, La pedagogía, un refugio del exilio español en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 1940 a 1945. Y para terminar esta primera parte, David Pulido, del posgrado de la UNAM, Exilio e intercambio estudiantil en Latinoamérica a principios del siglo XX, el caso de México y Venezuela. Cada uno va a tener 15 minutos y yo no sé si terminamos la mesa para hacer todas las preguntas ya juntos, ¿les parece bien? Bueno, buenas tardes. Seré bastante esquemático. Quiero empezar con una radiografía respecto a una red intelectual mexicana vinculada al Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, establecida por Héctor Aguilar Camín en 1977 en su libro La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. Esta red estaría compuesta por Enrique Flores Cano, Alejandra Moreno Toscano, Hugo Iriart, Isabel Gil, Luis González, Enrique e Isabel Krause, Carlos Monsiváis, José María Pérez Gay y Margarita Urias, entre otras personas. Al trabajo que nos corresponde refiere a la reconstrucción sobre la vida académica de Margarita Urias Hermosillo, una etnóloga, historiadora y maestra que nace en Chihuahua en 1944. Su participación como guerrillera en Chihuahua en los años 60 fue rescatada por el colectivo teatral Lagartijas Tiradas al Sol. Interesa hablar del quehacer intelectual, docente y académico de Urias Hermosillo, refiriéndose a que perteneció a ciertos circuitos intelectuales oficialistas, como el constituido por los intelectuales publicados en la revista Nexos, manteniendo siempre una postura crítica y antiautoritaria profesionalmente, pero además con su condición política sui generis. En ese sentido, Margarita Urias pertenece a ciertos grupos intelectuales para después exiliarse, entendiendo el exilio como una exclusión derivada de un orden autoritario y una conflictividad social y política. El exilio de Urias Hermosillo, ideológico y cultural, buscó repeler una forma de dominación, inscribiéndose en la reflexión de la historia nacional y regional desde escenarios y territorios mexicanos periféricos en un mundo preglobalizado, preinternetizado. Para Antolín Sánchez Cuervo se trata del exilio como rasgos de una memoria crítica, legítima, de los fracasos, de lo ignorado por las formas historiográficas objetivas científicas de los poderes dominantes. En ese sentido, el historiador del exilio o de lo exiliado debería descubrir cómo se realiza un pasado no cumplido, insatisfecho, y cómo hay que desocultar dicho pasado que se expresa a través de lo injusto, lo marginal y en el sujeto histórico, ya sea individual o colectivo. Urias Hermosillo profundizó en la disciplina histórico-económica, realizando aportes sobre el desarrollo de la burguesía en México durante el siglo XIX, efectuando una investigación sobre el empresario lizabeño Manuel Escandón y el desarrollo del Estado Nacional Mexicano. Bueno, hizo trabajos de etnohistoria, tiene un perfil bastante completo, dirigiendo también institutos de investigación en la Universidad Veracruzana, en la Universidad de Sonora, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua, entre otras actividades. Bien, ¿cuáles son los elementos para hablar del exilio de Urias Hermosillo de la intelectualidad oficial? Voy a dar un breve recorrido a vuelo de pájaro sobre su situación respecto a la guerrilla y sobre su participación en la revista Nexos, para después establecer las redes intelectuales a las cuales formó parte y considerar su destierro o expulsión obligada o elegida frente a un escenario de peligro. Urias Hermosillo participa en el movimiento guerrillero chihuahuense, culminado en el asalto fatal al cuartel Madera en 1965. El rescate que ha hecho el grupo teatral Lagartijas Tiradas al Sol evidenció el recorrido a través de la Guerra Sucia, el perfil histórico de Margarita Urias y su participación en los movimientos guerrilleros.
Para Carlos Montemayor, los guerrilleros fueron amnistiados a finales de los años 60, 70 y todos se incorporaron a las universidades. En esa medida, Margarita estuvo en la Dirección Federal de Seguridad, presa, acusada de asociación delictuosa y conspiración. Montemayor establece claramente que la guerrilla en Chihuahua se encuentra desde 1959 con personajes como Francisco Luján Arame, Arturo Gamiz, Álvaro Ríos, entre otros. En todo caso, se trata de la guerra sucia que implementó el Estado mexicano para contrarrestar y efectuar movimientos contra insurgentes derivados de las ideologías provenientes de Rusia, Cuba y China, como el comunismo y el trotskismo, el castrismo o el maoísmo. Urias Hermosillo vive un encarcelamiento entre 1977 y 1969 para después ingresar a estudiar etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Ahora, pensar en el cisma que representa 1968 en diferentes sentidos nos condujo a pensar también en el valor del intelectual en México como un tipo social. Se trata de un hombre de letras que remeda el modo humanista y que está vinculado o no a los poderes del Estado y la Iglesia, que puede ser de derecha o de izquierda, pero que representa un saber crítico. En ese sentido, Guillermo Cermeño resalta que en 1940 los intelectuales académicos y científicos universitarios se levantan como un nuevo modelo intelectual. El intelectual del siglo XX gradualmente va tomando más participación en la vida pública y con el desarrollo de los medios masivos se da el auge de revistas como Nexos, Vuelta, México en la Cultura o La Cultura en México. Héctor Aguilar Camín enfatiza, por ejemplo, que Nexos se debe a la fundación y el espíritu de Enrique Flores Cano. Para Martin van Delden se trata de las diferencias entre el grupo de Nexos y el grupo de Vuelta, uno dirigido por Octavio Paz, el otro por Flores Cano y Aguilar Camín. Para Van Delden, Nexos representa también un modelo de revista donde participa no solo el intelectual con un compromiso social, sino el intelectual también académico. Bien, para pensar en la trayectoria de Urias Hermosillo implica valorar el cisma del 68 desde su vivencia como estudiante de antropología y también con respecto a su incorporación a los estudios históricos del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología. Participa con Enrique Flores Cano y además se vincula directamente con los antropólogos que se escinden de la Escuela Nacional de Antropología en el 68, entre ellos Arturo Barman, Guillermo Bonfil y otros más que son conocidos como los Siete Magníficos. En 1979 publica un trabajo donde menciona a Mauricio Campillo, Jorge Ceballos, Augusto Urtiaga, el doctor Enrique Flores Cano y Aguilar Camín como los revisores de una última y definitiva versión de su trabajo sobre notas historiográficas y estudios económicos del siglo XIX. Mantiene una actividad después dirigiendo el Centro de Investigaciones Históricas aquí en la Universidad Veracruzana, donde conforma otra red intelectual de la mano de Richard Lindley, Ricardo Corso y ella, que coordinan seminarios de investigación sobre los movimientos obreros en Veracruz, donde encontramos a personas, investigadores contemporáneos como Leopoldo Alafita, Ana Laura Delgado, Bernardo García, José González Sierra y Manuel Uribe Cruz, entre otros miembros de esta red intelectual. En ese sentido, después se relaciona con el norte otra vez de México y se va a Hermosillo, Sonora, a la Secretaría de Programación y Presupuesto y coordina un departamento en la Universidad de Sonora. Entre 1984 y 88 regresa a la Ciudad de México y a Jalapa y participa en el primer seminario de Historia y Sociología Urbanas con un tema sobre prostitución y movimiento inquilinario en el puerto de Veracruz. Se relaciona con el Instituto José María Luis Mora, con el CISAS Golfo y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se establece en el 89. Antes de eso compone un trabajo sobre la región del Totonacapan, donde participan, por ejemplo, José Luis Blanco Rosas, Mercedes Guadarrama Olivera
Genaro Guevara Cortina, Juan Martínez Alarcón y Armando Michaus. Y después de su estancia en Ciudad Juárez, se encamina hacia la capital de Chihuahua para fundar la Escuela Nacional de Antropología en la Unidad Chihuahua con Juan Luis Ariego, Augusto Urdiaga Gastopozo y Luis Rey Gabas. Al tiempo funge también como miembro del comité editorial de la revista Ciudades de la Red Nacional de Investigación Urbana, localizada en Puebla. Bien, en el 93 vuelve a Jalapa al centro INA y realiza sus últimas investigaciones, pero sobre todo el perfil de los pueblos indígenas de Veracruz para el Banco Mundial. Quizá quiero rescatar este comentario de uno de sus ensayos inéditos, que habla de una usurpación de mis coautores respecto a sus trabajos y sus hipótesis. Ella dice, no es peyorativo el uso del término usurpación. Creo que la deficiente formación teórica de los historiadores en México y la reciente incursión que han realizado en el tema de los estudios empresariales los ha conducido de buena fe a experimentar sobre los pasos de mis dos primeros ensayos, sin saber que yo misma los había autocriticado a profundidad, principalmente porque el responsable académico de su corrección para editarlos, Enrique Florescano, entonces representado como nuestro benefactor, censuró todo lo que yo proponía y citaba en mis trabajos referente a la teoría y la metodología. Fue así que las propuestas de interpretación teórica quedaron entre líneas en mis textos y no todos los lectores son capaces de captarlas y mucho menos de sistematizarlas de acuerdo con su procedencia teórico-metodológica. Mi desacuerdo con Florescano me obligó a renunciar a mi trabajo de investigador en el INA en enero de 1979. Tenemos ahí parte de esta comisión que refiere a que Urias Hermosillo se exilia de la intelectualidad centralizada en el Distrito Federal en torno a Enrique Florescano y Aguilar Camín, y su exilio es de una dinámica intranacional. Se mueve a lo largo y ancho del país, en regiones periféricas donde construye diferentes proyectos educativos superiores. Y bueno, Aguilar Camín, ok. Quizá lo último que haya que rescatar ya como conclusiones es que no hay muchos elementos en la historia intelectual que consulté sobre el género femenino, no hay mucha historia intelectual respecto a las mujeres, y por otra parte también estamos hablando de que Urias Hermosillo pertenece a Nexos, pertenece al grupo del Castillo de Chapultepec en los 70s con Enrique Florescano, pero después se deslinda y genera diferentes proyectos alternativos, educativos también, que construyen un tejido social y humano. Bueno, a grandes rasgos es lo que tengo, y pues gracias. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios a la parte final del trabajo de Rómulo Pardo, porque hemos trabajado en ello esta idea de un exilio distinto. Él hablaba de este exilio intranacional, por decirlo así, irse, Margarita, de la centralidad de estos grupos centrados sobre todo en la Dirección de Estudios Históricos hacia Chihuahua, hacia Jalapa, etc. Pero yo le comentaba, y es muy interesante hablar para una personalidad tan importante como lo fue Margarita en términos académicos y personales, para los que tuvimos la suerte de conocer a alguna gente debatir eso, ¿no? En términos de colegas o alumnos o demás, esta lectura desde el género. Margarita pertenecía a una generación de mujeres que, digamos que su relación con el feminismo era bastante complicada, por no decir antagónica, porque su piso ideológico consideraba como que era una lectura, una interpretación de corte burguesa. Un proyecto de liberación más amplio tendría que incluir a las mujeres, por lo tanto Margarita no enfatizaba eso, pero paradójicamente, porque una de las personas con las cuales trabajamos decía que Margarita puede ser un oxímoron en muchos sentidos. Paradójicamente Margarita era muy crítica de todos los sistemas de exclusión, de subalternidad, de alejamiento, de sufrimiento, entre los cuales destacaba el género. Era una especie como de feminista, muy extraña. En la praxis lo era. Por ejemplo, Margarita era muy solidaria, sobre todo con sus alumnas o con mujeres que vivían en situación de carencia hasta de la voz, ya no digamos carencias materiales, era solidaria de una manera muy extensa.
Pero este asunto del debatir esto a nivel analítico, yo creo que si hubiera seguido con nosotros unos años más, hubiéramos hecho unas discusiones muy fértiles, porque Margarita tiene una cabeza potentísima para muchas categorías y para mucha praxis sociohistórica, donde la subalternidad de las mujeres es una cuestión. Y su propia persona, su propia relación paradójica con una figura como Florescano, que de todo lo que se ha hecho de homenajes y de reconocimientos, si las mujeres que trabajaron con Florescano hablasen desde ese punto de vista, tendríamos una personalidad, digamos, una de sus aristas de gran misoginia, de mucho machismo y demás, saldría a la luz. Claro, esa es también parte del ambiente que la intelectualidad mexicana, digamos que la perspectiva y la problemática de género, sería muy interesante que desarrolláramos o que desarrollara algún alumno. Entonces, Margarita, en esta praxis, digamos, de estudiantes, colegas, tesistas, formadoras, era muy combativa y enfatizaba mucho, ¿no? Por ejemplo, para los casos extraños de las mujeres de la academia, que eran particularmente hermosas, decía, y con eso voy a cerrar, me parece una anécdota interesante, decía, no te dejes guiar, y bueno, Margarita era como mal hablada igual que yo, pero no voy a decir groserías, porque me encabrona. No te dejes guiar como por el fantasma de la belleza. Dice, no te dejes guiar, que no te digan, o sea, ella decía como que no te embauquen los colegas por el lado de que tú eres la bonita, tú eres la encantadora, tú les vas a servir café, tú le das el toque femenino, todas esas boberías, como para centrar, para no perder la importancia en lo que es el intelecto, el compartir al mismo nivel. Yo creo que Margarita podría perfectamente firmar eso que en el 18 escribió, la mente no tiene sexo. Y bueno, con esto les agradecemos.